Señoras y señores, muy buenas tardes. El título de mi ponencia es Las figuras literarias y su función en los textos medievales, ingleses, didácticos, profanos, satíricos y de humor que ofrecen una imagen negativa del matrimonio. Bien, el objetivo general de esta ponencia es mostrar la relevancia y significación de las figuras literarias en la construcción de la forma y fondo de algunos textos medievales, ingleses, didácticos, profanos, de humor y satíricos en el marco de los fabliaux, que ofrecen una imagen negativa del matrimonio, así como identificarlas, describirlas y señalar su función en ellos, destacando asimismo el valor estético que aportan tales figuras literarias allí donde aparecen. Los textos seleccionados proceden de la literatura medieval inglesa de los siglos XIV y XV fundamentalmente. Algunos de ellos fueron escritos por autores anónimos y otros por autores bien conocidos como John Lydgate o William Dunbar. Entre las muchas obras y sus distintos y variados temas que se escribieron en Inglaterra en la Edad Media, están aquellas que abordan el tema del matrimonio desde un punto de vista algo subversivo o irreverente. En ellas, por consiguiente, se representa el matrimonio como un estado lejos de ser armónico, ordenado, equilibrado e impulsor de un orden social determinado. Es el caso fundamentalmente de los textos satíricos o de humor que parten del género de los fabliaux, donde se cuestiona el statu quo eclesiástico asociado al matrimonio como una institución o estado social y familiar que debe conducir a la perfección moral y espiritual de los cónyuges y de sus hijos y, en última instancia, a la felicidad. El tono satírico y de burla impreso en dichos textos subvierten las nociones tradicionales conferidas a una institución controlada y mediatizada durante siglos por el poder de la nobleza y de la aristocracia por un lado y por el poder de la Iglesia por el otro. Desde que el matrimonio fue hecho sacramento por la Iglesia Católica en el siglo XII, ésta ha venido revistiendo a la institución matrimonial de cierta dignidad, respeto y de distinción o prestigio social, valores o atributos estos que hoy en día podemos decir perviven aún. En la concepción tradicional, el matrimonio se ha asociado además con una institución o estado que galvaniza, garantiza y salvaguarda la moral al mantener valores como la ausencia de la fornicación en términos de promiscuidad, la fidelidad, el amor entre los cónyuges, el amor a los hijos, la perfección moral y espiritual que decíamos antes, un modelo de conducta para los esposos, el débito conyugal y en general las buenas costumbres establecidas socialmente. Y no hay duda de que la literatura clásica, la literatura bíblica y muchas civilizaciones antiguos o el mundo antiguo han contribuido a la sublimación del matrimonio y de sus agentes principales. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el matrimonio constituía una práctica común a nivel social. En la antigua Grecia, en Esparta, fundamentalmente el matrimonio constituía una obligación para todos los ciudadanos, pues el fin de este era la procreación de hijos para el Estado, para la polis. Y en la antigua Roma el matrimonio era considerado uno de los pilares fundamentales de la sociedad y su función esencialmente era la procreación de hijos que perpetuasen el apellido de la familia y heredasen las propiedades de ella. Y en el caso de los patricios, el matrimonio servía para establecer, sellar o consolidar alianzas políticas y o económicas. La Edad Media heredó buena parte del componente funcional o utilitario del mundo clásico y antiguo, especialmente de la antigua Roma, donde el matrimonio, hablamos de la Edad Media por supuesto, constituía el medio idóneo o un medio idóneo para establecer alianzas estratégicas entre grandes familias nobles o aristocráticas.
La Biblia contribuyó decididamente a sacralizar el matrimonio como un estado favorecido o bendecido por la mano de Dios. Las referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento al matrimonio son frecuentes. En Proverbios 18:22 puede leerse: quien haya esposa, haya la felicidad. Y en Mateo 19:4-6 leemos: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es muy probable también que esta imagen sacralizada del matrimonio a nivel social en la Edad Media se consolidara gracias al culto a la Virgen María, que podría haber contribuido a forjar en Europa para las mujeres casadas un modelo, un patrón, un paradigma de mujer ideal como madre y esposa, honesta, fiel, sumisa y estoica. Pero hay obras, repito, dentro de la literatura medieval inglesa, didáctica, profana, de humor o satírica en el marco de los fabliaux, que trastocan radicalmente toda esa noción de estabilidad y orden social armónico o equilibrado en el marco del matrimonio como institución o Estado. En tales obras, primero, se muestra que no siempre se cumple el débito conyugal en el matrimonio, algo esencial dentro del mismo. Segundo, aparece la infidelidad como motivo literario. 3, se denuncia el maltrato y abuso patriarcal por parte del varón. 4, se muestra a algunos esposos como necios, cornudos o impotentes. 5, se ridiculiza la masculinidad o virilidad de los esposos por parte de sus esposas. 6, se expone abiertamente la frustración de las mujeres insatisfechas en términos de sexualidad. Y 7, en general, se denuncia el matrimonio como un estado que conduce a la desdicha y al sufrimiento. Entre tales obras podemos destacar la balada de un esposo tiránico, el diálogo de 10 esposas sobre el aparato de sus esposos, el dolor y la pesadumbre de un mal matrimonio, el significado del matrimonio contra el matrimonio precipitado 1 y 2, el lamento de un esposo joven y calzonazos o el lamento de un esposo calzonazos. Ahora vamos a centrarnos en identificar, describir y explicar la función textual de algunas de las figuras literarias que utilizan los textos mencionados. Figuras que sirven de apoyo y anclaje a la hora de reforzar la significación formal e intencional inherente a los mismos y a embellecerlos considerablemente desde el punto de vista estético y literario. Vamos a empezar con la enumeración nominal y verbal. La enumeración permite proyectar en el discurso y en su contexto de aparición en los textos medievales seleccionados un mundo de posibilidades que se visibilicen como categorías opcionales o electivas. Los romanos recurrían a la enumeración acumulativa o al eutrepismus con suma frecuencia en la retórica y en la oratoria. Permitían descomponer o partir la realidad en selecciones múltiples. Entre los textos satíricos y didácticos escogidos, la enumeración se presenta como una figura de acumulación que suma categorías lingüísticas a través de la coordinación polisíndeton o a través de la yuxtaposición asíndeton y que sirven a su vez para activar e impulsar el ritmo de la poesía y presentar en la mente del lector o del oyente imágenes o elementos de la realidad que pretenden destacarse y que están vinculados a los personajes de la historia. Ejemplo, entre doncellas, viudas y esposas. Verso 6, balada de un esposo tiránico. Número 2, la estructura paralelística. En segundo lugar, hallamos en estos textos medievales didácticos, profanos o de humor, estructuras paralelísticas que presentan el mundo en el plano de una proyección dicotómica o dual. Ejemplo, jóvenes y viejos, hermosa y brava, tan caballeroso y tan pequeño. Número 3, la etopeya. La etopeya consiste en la descripción de las virtudes o atributos morales del personaje o personajes. En los textos seleccionados hay cierta recurrencia a la descripción de las virtudes y cualidades de los mismos, lo cual sirve para definir su naturaleza moral y exponer las diferencias existentes entre ellos en términos de binomios opuestos, lo cual contribuye además a exponer las fisuras dentro del matrimonio como institución o como Estado. Ejemplo, ella era una buena ama de casa, cortés e inteligente, y él un hombre irascible.
Número 4, el símil o la comparación. El símil o la comparación aparece también de modo recurrente en todos estos textos didácticos, profanos, de humor y satíricos. En los textos que nos ocupa, su utilización puede responder al deseo de provocar la risa y la sátira y de trastocar o empañar finalmente, en los términos más negativos posibles, la imagen socialmente sacralizada o reverenciada del esposo y de la esposa, actores principales dentro del matrimonio. Ejemplo, y esto es referido al esposo fácilmente irritable y malhumorado, se comportaba como un auténtico demonio. Número 5, la anáfora. En los textos didácticos se recurre comúnmente a la anáfora como una figura literaria que consiste en la repetición de una o varias categorías gramaticales, especialmente acciones verbales, a comienzo de varios versos dentro de una estrofa, con el objeto de ponerlos de relieve y destacarlos como apoyo a una sentencia en latín o premisa destinada a servir de advertencia. Ejemplo, piénsalo bien antes de dar tu corazón, piensa bien si deberías pelar la pava antes de casarte. Número 6, la effictio. La effictio define los rasgos de los personajes desde la perspectiva de lo puramente físico, en algunos casos quizá con pretensiones de un cierto neoplatonismo en el que la belleza física sería reflejo a su vez de la belleza del alma y de su perfección moral. Ejemplo, pues nunca antes había visto en la tierra una doncella blanca y resplandeciente más hermosa que aquella. Interludium de Clérico et Puella, versos 45-46. Número 7, la políptoton. La políptoton es una figura literaria que consiste en utilizar varias formas de la misma palabra, cambiando sus morfemas flexivos. En los textos didácticos, profanos, de humor y satírico, añaden plasticidad y flexibilidad verbal o nominal al discurso poético. Ejemplo, si dijeseis que tales mujeres son arrogantes, diríais mal de ellas. Número 8, el hipérbaton. Tradicionalmente el hipérbaton es una figura retórica en virtud de la cual se altera la sintaxis habitual de un verso, generalmente con fines métricos. Asimismo, podríamos decir que el hipérbaton, trastoca la posición original de preeminencia de la información, pasándose así a destacarse una información sobre otra de una manera un tanto irregular. Ejemplo, a casa llegó el esposo cuando estuvo lista la cena. Bien, nótese asimismo que los ejemplos que estoy dando son en español y son traducciones de otro idioma, que es en este caso inglés medieval o Middle English. Número 9, el eufemismo. Hay un poema entre cómico y satírico vinculado al género de los fabliaux que lleva por título el diálogo de 10 esposas sobre el aparato de sus esposos. El poema versa sobre 10 esposas que se reúnen en una taberna. Allí, para pasar el rato, deciden hablar sobre la mercancía de sus respectivos esposos con el objeto de determinar cuál de tales mercancías se va a llevar el premio por su calidad y cantidad. Huelga decir que la palabra where, que aparece originalmente en el título y en algunos versos dentro del poema, es un eufemismo de la palabra penis, pene. Y este eufemismo se alterna con otras palabras que hacen referencia a lo mismo, pero de una manera mucho más explícita y ciertamente ordinaria. Número 10, la aliteración. La aliteración supone la repetición de sonidos o fonemas en un verso o conjunto de versos. Esa es la definición tradicional, como todos sabemos. La aliteración persigue el efecto sonoro, así como llamar la atención sobre dicho efecto. Esta es una función autotélica de la aliteración que ocurre en los textos mencionados cuando un grupo de palabras comienzan por la misma letra. Bien. Número 11. El diálogo como reflejo de actitudes ideológicas o de pensamiento. Algunos de los textos didácticos, profanos, de humor y satíricos introducen diálogos que dan cuenta de las ideas de sus personajes y que sirven de espejo, a su vez, de las ideas de sus autores, o bien para denunciar y criticar ciertas maneras de pensar, o bien para defender ciertas ideas, podríamos decir, detrás del escenario. En el poema Balada de un esposo tiránico hallamos, por un lado, la manifestación dialógica directa de una actitud androcéntrica, patriarcal o, si se quiere, machista del esposo protagonista, y de una actitud feminista reivindicativa de su esposa, también protagonista.
el esposo reprocha a su esposa que trabajar en las labores del campo es mucho más duro que quedarse en la casa realizando las faenas del hogar, opinión con la que su esposa está totalmente en desacuerdo. Bien. Número 12, la endíadis. La endíadis es una figura literaria que consiste en la unión de dos términos coordinados entre sí con el fin de expresar una misma idea o concepto. La endíadis forma una estructura o expresión inalterable y fija en la lengua. En los textos que nos ocupa se han encontrado algunas de ellas. Por ejemplo, pero siempre os excusáis entre lamentos y quejidos. Número 13, la interrogación retórica. Este tipo de figuras literarias actúa como un motor disparador que trata de inducir al lector o al oyente a la reflexión, muchas veces a través del sarcasmo. Ejemplo, ¿por qué mirasteis para otro lado cuando tomasteis una esposa? Número 14, la hipérbole. Como es característico en la hipérbole, esta figura literaria consiste en exagerar cualidades, rasgos y características de personas, lugares, animales y objetos. Es el caso de estos textos satíricos y del humor, donde el uso de la hipérbole responde a un propósito claramente de burla y parodia. En la obra El diálogo de 10 esposas sobre el aparato de sus esposos, el pene del esposo de la segunda esposa, en opinión de esta, es del tamaño de 3 alubias, estando este en su máximo esplendor o en su máximo apogeo. Y nos vamos a ir a la metáfora, número 15. No faltan tampoco las metáforas en estos textos, en efecto, en estos textos que estamos abordando. Y es que la metáfora prácticamente es una de las figuras literarias o tropos por excelencia. En su concepción más tradicional, la metáfora describe una palabra con otra palabra, con la que posee una relación de analogía. Sus elementos suelen ser 3, el tenor o término real, el vehículo o término imaginario y el fundamento, que se erige como la semejanza o analogía entre el tenor y el vehículo. Doy un ejemplo que ha sido extraído de un texto llamado Yo tengo un gallo noble, verso 17. Sus ojos son de cristal. Bien, y último, el epifonema. El epifonema es una figura de retórica de ampliación que consiste en un enunciado breve que condensa una idea que se desea destacar y sirve como conclusión a un texto. Puede decirse que se asemeja a un aforismo, a una sentencia y que resulta una figura muy apropiada en los textos didácticos que advierten contra el matrimonio. Muy bien. Ejemplo. Pues el decir si lo hubieras sabido, de nada os sirve ya para libraros del yugo del matrimonio. Y acabo. En conclusión, las figuras literarias sirven de apoyo formal e intencional de fondo y estético de obras literarias que tenían varias funciones. Primero, satirizar y criticar la idea del matrimonio. 2, demonizar a la mujer teniendo como fin último persuadir a los varones contra el matrimonio. 3, o tercero, advertir didácticamente contra las consecuencias del matrimonio. Y 4, en última instancia, entretener, enseñando o advirtiendo contra el matrimonio o la vida matrimonial. Teniendo en cuenta esto, se apreciaría claramente esa oposición, ese contraste entre la consideración oficial de matrimonio o del matrimonio desde la visión de la Iglesia, de la nobleza y de la sociedad en general, y la representación de este en algunos textos profanos, de humor, didácticos y satíricos dentro del género de los fabliaux. Muchísimas gracias.